a todos los simpatizantes y seguidores del canal ADTV. Antes de comenzar este programa, quiero volver otra vez sobre el tema y la iniciativa que la asociación ha puesto a su disposición, que no es ni más ni menos que la Academia Online, y les animo a visitarla. Encontrarán en la descripción de este vídeo el enlace para poder acceder a la citada academia, donde van a encontrar cursos que estoy seguro van a ser de su interés. Oriente ha mantenido una imagen misteriosa y a la vez atrayente en Occidente. No es el tema de este vídeo, será quizá motivo de una reflexión profunda, ya que es un tema complejo, pero hoy nos vamos a centrar en una parte de la historia que es, creo, poco conocida y a la que he accedido de una manera bastante colateral. Creo que es interesante que explique cómo. Bueno, soy un consumidor tanto fetichista del cine oriental y encontré hace tiempo las historias de una especie de Sherlock Holmes que habitaba y discurría durante la dinastía Tang, pues aproximadamente en el siglo VII, y que bueno, pues utiliza sus dotes deductivas. Hay mucha mitología china en estas películas, aparecen magia, dragones y las inevitables peleas fantasiosas y coreografiadas de una manera bastante plástica y bella. Bueno, el personaje me llamó la atención porque tiene de alguna manera similitudes con las estrategias deductivas del héroe de Conan Doyle. El caso es que la pregunta fue, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Es un personaje de ficción? ¿En qué está basado este personaje? Su nombre es Di Renji. En las películas más castellanizadas aparecen con el nombre de Detective Di, y fue un funcionario chino de la dinastía Tang y también de la dinastía Zhou. Ya veremos la importancia que tienen estas dos dinastías para llegar a otro personaje importante en todo esto. Su vida real transcurre sobre todo durante el reinado de un emperador muy conocido, que es el emperador Taizong. Este emperador es muy conocido porque durante su reinado se produjo la llegada de las escrituras, no del budismo, sino de las escrituras budistas traídas por un monje, Xuanzang, cuya epopeya será objeto, espero, de otro programa, ya que es una historia interesantísima y que trajo las escrituras del budismo, protagonizando un viaje que partió de China con una salida sin permiso y donde fue perseguido hasta llegar a la India, un periplo impresionante hecho a pie. Xuanzang se conoce rápidamente porque su representación icónica es siempre igual. Se le representa como un monje rapado con una especie de mochila y un pequeño candelabro que va por delante de él, colgando de un palo de esa mochila, y que alumbra su camino y que tiene, por supuesto, un significado cuando menos alegórico. Xuanzang durante casi 15 años realiza este periplo, está en la India, recopila multitud de escrituras y vuelve con ellas a Chang'an, a la capital, donde reina Taizong. Taizong se queda embelesado, aunque la recepción fue un poco con socarronería. Se le preguntó cómo había conseguido salir si no estaba permitido salir, pero bueno, el monje dio motivos totalmente espirituales y después cautivó al emperador hasta tal punto que quiso nombrarlo ministro, y él renunció porque tenía que culminar la traducción de todos esos textos al chino, y que después se han constituido el corpus de las enseñanzas budistas en China.
Todo esto ocurre durante el reinado del emperador Taizong. Durante ese mismo reinado, Di Renji tiene una actividad política tremenda, pacificando regiones, solventando problemas, creando alianzas y prestando un servicio excelente. Tanto Xuanzang, del que he hablado, como Di Renji tienen un reflejo en la literatura china muy importante. Xuanzang está asociado en su viaje a las aventuras con un personaje muy querido en China. En China hay unos actores que en los cafés relatan historias, una especie de cuentacuentos, y hablan del viaje de Xuanzang y del rey mono, un rey mítico, mitológico, que está aprisionado por los diablos y que logra liberarse y que va a acompañar a Xuanzang en sus aventuras, ayudándole a solventar todo tipo de problemas. Son tantas las historias acerca de Xuanzang y el rey mono que no tenemos ningún problema si en YouTube buscamos películas que podemos incluso ver casi en castellano, historias que reflejan este viaje. Volviendo a Di Renji y a su labor, este personaje que yo conozco por una serie que como una especie de Sherlock Holmes, está ligado también a otro emperador icónico de China, emperador que es una emperadora, la emperatriz Wu Zetian. Sobre la emperatriz Wu Zetian, los chinos han difundido una imagen, digamos en la literatura mitológica, que está muy asociada a una imagen cuando menos ambigua. Tenemos que entender que para una administración totalmente confuciana no era muy digerible que una mujer que empezó siendo una concubina llegase a ser emperatriz. Dicho esto, la historia de la emperatriz Wu Zetian es una historia no de una persona noble de superación, es una persona que forja su destino con lo que haga falta, con alianzas, con sospechas de muerte de gente de la corte que le hacía sombra, con un reinado que cuando tuvo que ser despótico fue despótico, pero que los historiadores actuales han puesto en valor en el terreno de las conquistas civiles, de la administración civil, y en el terreno de las conquistas militares. Es una mujer que va a crear un paradigma absolutamente inexistente en la historia de China y que después va a ser seguido por otras mujeres que están dentro de su dinastía, como puede ser Zhang Wanwaner, que va a ser mujer de uno de los hijos de Wu Zetian, pero también va a ser previamente colaboradora de Wu Zetian. Se habla de ella, de Zhang Wanwaner, como una persona que emitía unos edictos, siempre en la tradición confuciana, con una calidad literaria máxima, y que bueno, va a terminar su vida trágicamente siendo decapitada. Entonces, en este ciclo de partir de la ficción, de ver algo totalmente lúdico, uno escarba, Di siempre está sometido, el detective Di, que es el personaje fantástico, a la emperatriz Wu Zetian, que es pintada como un personaje ambiguo. Por un lado respeta a Di, pero por otro lado siempre que le ordena algo se lo ordena como con una especie de ultimátum, algunas veces poniendo incluso la vida de Di encima de la mesa. También se refleja, como reflejo de la historia real, unos episodios donde Di fue desterrado en la vida real, en la ficción aparece en una cárcel,
muy mal y demás en la vida, en la historia real solamente fue desterrado y es la necesidad la que le libera. Entonces, esta emperatriz, ya digo, en el imaginario que ha quedado, a veces es también presentada como una persona bastante pérfida en el sentido etimológico de la palabra, con intereses oscuros y sobre todo asociada también a fenómenos mágicos y una especie de nigromancia. Hay que saber que la magia es una cosa que durante la dinastía Tang, Han y Qin, las primeras dinastías chinas, y antes con los Shang, los Xia y demás, tenía al igual que en el antiguo Egipto, una implantación en la sociedad total. La adivinación y los temas oraculares eran perfectamente compatibles con el desarrollo de la ciencia de la astronomía y de la astrología, por otra parte. Hay algunos documentales que también abundan sobre esto. Dejaré abundantes links en la descripción del vídeo para quien quiera disfrutar de todas estas cosas. Dejaré algunos a documentales y a otros simplemente a películas de ocio. Sobre la emperatriz Wu Zetian hay una serie que se puede ver subtitulada en castellano de 50 episodios realizada por la televisión china. 50 episodios de 45-50 minutos. Los chinos son muy pacientes con sus producciones. Los occidentales nos cuesta ver esas tramas porque tienen un ritmo que no es al que estamos nosotros acostumbrados. Y en esta, no quiero llamarlo ni siquiera reflexión, es solamente en esta exposición de hechos, que es ciertamente divertida, hemos hablado ya de un emperador Taizong, de un monje Xuanzang, de una emperatriz Wu Zetian y de una consorte San Wanwaner. Todos ellos se van a ver en estas representaciones artísticas y todos ellos nos demuestran una cosa. Hay una vida riquísima, tanto histórica como de ficción, en Oriente. Y no es de extrañar que en la era del romanticismo, que gente como Borges y que mucha gente haya sentido una atracción tremenda por este tipo de culturas. Pueden parecer en cierto modo ingenuas las películas, los libros y demás, pero todas ellas encierran al final no solamente una enseñanza, sino verdaderamente una filosofía. Funcionan muy bien los arquetipos de los personajes, es decir, durante todas las series la emperatriz se va a mover siempre dentro de su personaje, el detective va a ser el detective, en el caso de San Wanwaner en la ficción va a ser más una especie de guarda de corps de la emperatriz Wu Zetian, y en la realidad fue, digamos, una funcionaria muy competente para luego ser consorte y finalmente caer en desgracia. Y el monje Xuanzang es un personaje inagotable junto con el rey mono. Dejaré el título de la obra en chino que recoge sus aventuras y que se puede comprar en castellano y también se puede conseguir creo que en PDF. Yo la he conseguido en EPUB, pero claro, es una obra magna, creo que son, no quiero equivocarme, 3000 páginas escritas. 15 años dan para mucho y la verdadera vida de Xuanzang fue tremendamente fecunda. China, la historia de China nos enseña a ser un imperio tan grande, tan vasto, muchísimas cosas. China tuvo su propio Leonardo da Vinci. China tuvo excelentes marineros
y la vida durante la historia de China, la vida a lo largo del río Amarillo, la navegación y la domesticación del río Amarillo y otros grandes ríos chinos han supuesto no solamente el auge del comercio, sino también el desarrollo de dinastías que controlaban muchas veces el país entero a lo largo de esos polos que se iban, entre comillas, dominando, domesticando. El río Amarillo causó, incluso en época reciente, bastante dolor. No es un río tan bondadoso como el Nilo, pero también es un río que causó la prosperidad, por ejemplo, de la dinastía Song, una dinastía muy larga que terminó siendo abolida por los mongoles de Kublai Khan. Y esta es una primera píldora para... Solamente quería enseñarles cómo desde lo lúdico, desde lo fantástico, se llega a historias que, dicho sea de paso,